Ok, ya estamos acá. Muy bien, buenas tardes con todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar con nuestro taller sobre las emergencias respiratorias y cardiovasculares, ¿verdad? Que son temas que se presentan siempre y pues es muy importante saber por qué se da y qué hacer al respecto, ¿verdad? Bien. Agradeciendo siempre a las oportunidades que se nos presentan en la existencia y sobre todo pues a Dios por permitirnos hasta estos momentos estar bien, ¿no? Ya estamos parte del día, en la tarde, y bueno, este, que tengamos también una maravillosa tarde y noche. Espero que ustedes estén pasando muy bien, que estén bien de salud y que si no lo están, el poderoso del universo se los dé. Bien, vamos a empezar. Mi nombre es Adelina Felles Damián, soy licenciada en enfermería y pues el día de hoy vamos a tocar este tema importantísimo, como ya lo mencioné. No sin antes recordarlos, darles en principio la bienvenida y recordarles que mantengamos el respeto mutuo, ¿verdad? El respeto en el sentido de que mantengan sus audios apagados, si quieren hacer interacciones, pues pueden levantar sus manitos o hacer sus comentarios en el chat, que con gusto los voy a leer. Vamos entonces a empezar. Vamos a ver sobre estas emergencias respiratorias que son muy comunes, sobre todo en algunos casos en épocas de frío, pero no necesariamente. Se debe más que todo a los cuerpos extraños que podrían impedir este paso normal del aire, ¿no? A los pulmones y causarnos problemas, como por ejemplo una emergencia respiratoria se presenta por causas importantes como este, asfixias, ahogamientos, ¿no? Atragantamientos, que podría ser pues por comida, saliva, de repente algún objeto, sobre todo en los niños cuando son pequeños, ¿no? O una descarga eléctrica, inhalación de gases tóxicos o simplemente una sobredosis también, ¿no? Una sobredosis de fármaco probablemente. Entonces vamos a tener todas estas cosas forman causas de la emergencia respiratoria, ¿no? Y tienen sus síntomas, estos síntomas, como por ejemplo síntomas de asfixia, ¿no? Que se manifiesta con la hipoxia como principal signo, ¿no? De que el cuerpo no está recibiendo oxígeno suficiente, ¿no? Para que pueda trabajar el pulmón y sobre todo el corazón, porque si el pulmón no oxigena sangre suficiente, el pulmón, el corazón no va a poder tener sangre, la cantidad necesaria para poder bombear, ¿no? A todo el cuerpo. Entonces, esa sangre insuficiente para poder bombear en el corazón o inyectar, cuando no es suficiente, pues también tiene sus manifestaciones clínicas, ¿verdad? Entonces, cuando no hay este aporte suficiente en nuestros órganos, hay problemas que se presentan y lo mencionamos o lo llamamos cianosis, ¿no? De repente cuando una persona, no solamente por cuerpos extraños, sino también hay vitaminas, hay fármacos que cuando se hace una sobredosis, hay un problema de cianosis, ¿no? Cianosis distal en las manos, en los dedos que se presentan, una baja presión, problemas de hipotensión, donde las personas no tienen dificultad respiratoria, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en esos casos? Se presentan estos casos donde la persona siente que se asfixia y se está muriendo, ¿no? Producto de una sobredosis o de repente una concentración demasiado fuerte para lo que realmente el cuerpo necesita, ¿no? Y esos casos de verdad que son muy complejos porque uno ve pasar la vida de las personas en instantes, ¿no? Entonces uno dice, de repente la persona se me va en estos momentos y ¿qué hago? ¿No? Entonces, pero la cianosis es algo que uno lo puede ver en la mucosa oral, en los dedos de la mano, de los pies. Es facilísimo de poder ver, ¿no? Cómo va cambiando de color. Nos damos cuenta que no está llevando
el oxígeno a los tejidos. Si nosotros no actuamos de manera rápida, esas células se van a morir, esos tejidos se van a morir, ¿no? Y ya no es irreversible. Entonces, ¿qué va a suceder? Que de repente van a tener que amputarlo, pues, el dedo, de la parte de los tejidos. Incluso cuando se hace eh, de repente mucho tiempo no se auxilia a la persona, se causa problemas irreversibles. Probablemente no se muere, pero se queda con problemas secundarios, ¿no? Entonces ahí vamos a poder identificarlo rapidísimo, donde vamos a ver la mucosa en los labios, sobre todo en los dedos, en los pies, ¿no? Tenemos que ver para ver inicialmente, pues, tomar acciones, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender de que nosotros vayamos a tomar una acción rápida, que hagamos inicialmente una exploración física? Siempre, siempre cuando vamos a trabajar con pacientes, todo el personal de salud lo sabemos y probablemente a veces se nos pasa probablemente de que nosotros cuando vamos a atender a una persona tenemos que hacerlo pues con las funciones vitales, exploración física, ¿no? Muy aparte de la parte subjetiva que el paciente nos puede referir, nos puede decir, nosotros objetivamente con nuestros conocimientos y nuestros saberes previos tenemos que aplicarlo, ¿no? La exploración física hoy en día ya casi no es obligatorio, ¿no? No lo hacen los profesionales de la salud, pero eso es básico, importantísimo, porque ¿cómo vas a tener un buen diagnóstico, cómo vas a hacer una buena intervención si solamente vemos la parte subjetiva? La parte objetiva es sumamente importante, ¿no? Más que todo nosotros, porque tenemos que hacer un diagnóstico, una respuesta. La finalidad es recuperar la salud del paciente, ¿no? Darle ese auxilio primario, haciendo esta evaluación primaria, donde vamos a detectar que la persona que es la víctima no está respirando o no respira lo suficiente, no tiene, está con problemas, ¿no? Esta dificultad que se va presentando. Entonces, para eso vamos a poder, haciendo este examen, exploración física, vamos a poder analizar las causas, ¿no? Y estas causas que son mucho más frecuentes todavía, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se da la asfixia? Pues estas son situaciones que se presentan, ¿no? Donde el oxígeno no va a llegar o llega de repente de muy poca cantidad a las células, al organismo, y ya se puede ver estos problemas de cianosis, ¿no? Una de las causas más frecuentes que tenemos en la vía aérea es estar en un ambiente tóxico, ¿no? Donde falta oxígeno, tiene que uno tener ventilación. Muy aparte, pues para que el aire no está muy concentrado, con mucho CO2, ¿no? También es problemas para los virus, las bacterias. Entonces siempre tiene que estar un ambiente ventilado, ¿no? Donde uno puede tener esa función pulmonar tranquilo, ¿no? Óptimo, y no tiene que tener ningún inconveniente porque nos puede causar lesiones cerebrales, ¿no? Estar en un ambiente muy cerrado, muy comprimido, muy tóxico, vamos a tener problemas cerebrales. ¿Cuáles serían los problemas cerebrales que vamos a experimentar? Pues náuseas, mareos, dolor de cabeza, ¿no? Esos son uno de los síntomas cuando uno está en un ambiente muy cerrado, no hay oxigenación, no hay ventilación, estás respirando tu mismo aire, el aire muy contaminado, ¿verdad? Entonces, en estas situaciones tenemos que actuar rápidamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que no haya este tipo de problemas, ya sea por una asfixia, bueno, por falta de ventilación o por un cuerpo extraño? Si es por un cuerpo extraño donde está causando una obstrucción de las vías respiratorias, lo que tenemos que hacer es, pues inmediatamente, si es un cuerpo extraño, colocar a la víctima, ¿no? En una posición, en el piso, ¿no? Poner algo en la cabeza para poder, nosotros saber, verificar, pues, si el cuerpo extraño se ve, no se ve, o qué es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a hacer, comprensiones, voy a hacer ventilaciones, voy a utilizar equipo, ¿no? Si es tóxico, no tóxico, todo eso yo tengo que ver, ¿no? Y tengo que asegurar y tengo que verificar que esa vía esté permeable. Entonces,
Un segundo que se me ha apagado el cargador. Ya ya está, se me va a apagar la computadora. Bien, entonces, lo primero, aseguramos, en caso de que fuera una asfixia por cuerpo extraño, aseguramos siempre la víctima y verificamos las vías respiratorias, ¿no? La vía aérea, sobre todo, para poder sacar de repente el cuerpo extraño o utilizar otras técnicas en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber que realmente voy a actuar bien? Pues las personas cuando están en situaciones problemáticas, puede estar en un trabajo, puede estar en camino a la casa, saliendo de la casa, puede suceder. Entonces, una persona que está con su ropa, con cinturón, con tal vez con una corbata, qué sé yo, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de sacar todo cosa que está presionado, toda cosa que está haciendo presión, ¿no? Retirar los cinturones, la correa, lo que esté causando de repente presión para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, si fuese el caso de que la persona estuviera inconsciente, inmediatamente no se pone en una posición cómoda al paciente y tenemos que verificar, levantar el mentón, sobre todo para poder verificar si se puede ver el cuerpo extraño y sobre todo evitar que la lengua se relaje y se retraiga, ¿no? Así como estamos viendo en la imagen, puede haber una retracción de la lengua y va a causar problemas. Ahí no nos va a ayudar en realidad. Si queremos hacer un buen trabajo, tenemos que actuar rápidamente. En este caso, verificamos si la lengua no está muy relajada y no se está retrayendo, ¿no? Y puede impedir esto más aún el paso de la vía aérea, ¿no? El poder que la víctima pueda respirar. Entonces, abrimos la boca para ver o retiramos ese cuerpo extraño o hacemos la maniobra o de repente, simplemente de repente puede ya la persona querer estar vomitando o puede haber restos de comida porque de repente con eso se está asfixiando, ¿no? O puede ser simplemente un objeto. Generalmente ocurre con objetos con los niños, ¿no? Los niños son traviesos, son inconscientes, no miden realmente el peligro. Entonces, un niño que está empezando a caminar, un niño que está recién caminando, es un niño que va a coger bolitas, cosas que se mete a la boca siempre, ¿no? Y en esos casos sí siempre encontramos objetos. Pero ya en los adultos generalmente estas asfixias se dan por restos, ¿no? De repente un problema de epilepsia, vómitos, comida, carne sobre todo, ¿no? O en todo caso de repente hay una hemorragia, un sangrado también puede ocurrir. Entonces vamos a colocar a la persona en una posición de lateralizar la cabeza para que estos restos que pueden ser de comida, pues pueden salir, ¿no? Y no, como la persona está inconsciente, entonces tenemos que lateralizar siempre la cabeza. Lateralizamos para ayudar a que este cuerpo extraño salga, ¿no? Cuando vamos a hacer presión, de repente el RCP, tal vez, ¿no? Entonces, hay obstrucciones de la vía aérea por atragantamiento, que también se da. El atragantamiento son dos formas que puede ser total y parcial. En el atragantamiento es un caso también de emergencia respiratoria. Se da en momentos, ¿no? Cuando es un atragantamiento por completo, ¿no? Por un cuerpo extraño, completo, una persona que está comiendo carne sobre todo, ¿no? No tiene la oportunidad de poder pedir auxilio, ¿no? Inmediatamente entra en estado de inconsciencia, ¿no? Se produce una asfixia rapidísimo y este cuerpo extraño tapa la vía respiratoria, ¿no? Completamente y la persona se descompensa. Los niños también, ¿no? Los niños cuando se meten objetos grandes en la boca y de pronto lo aspiran, inmediatamente caen inconscientes, ¿no?
Eso es un atragantamiento completo. Y el atragantamiento parcial, cuando la persona se ha asfixiado o se está asfixiando por objetos, cosas, restos de comida, qué sé yo, o por un pedazo de pan, de carne, pero es parcial. O sea, no ha tapado completamente la vía respiratoria. Entonces tiene la persona la oportunidad de pedir auxilio, ¿no? Balbucea, corre, busca, trata de pedir auxilio, aunque no pueda probablemente pronunciar palabras, pero por lo menos busca. Esa oportunidad no lo tienen las personas que tienen atragantamiento completo, ¿no? Entonces, este objeto, sangre, comida o vómito, impide la entrada de aire a los pulmones. Entonces, tenemos que actuar rapidísimo, rapidísimo, y para eso yo debo saber pues, las maniobras, ¿no? Las maniobras que son importantes. Entonces, si se tratara de una ligera obstrucción, ¿no? Si hablamos de ligera obstrucción, hablamos del atragantamiento parcial, ¿no? Donde la persona, al hacer una presión o toser probablemente con el esfuerzo que haga, puede eh, eliminar ese cuerpo extraño, ¿no? O si es completo, simplemente va a estar en un estado inconsciente. Entonces, si fuese consciente, podemos tal vez hasta hacer que haga un esfuerzo, que intente votar, pero nosotros no hacemos nada de eso, simplemente hacemos la maniobra del ejemplo, ¿no? Esta imagen que nos acompaña es la que nosotros siempre hacemos, ¿no? Inmediatamente cuando la persona pida auxilio, nos colocamos detrás de él con un pie adelante, otro atrás y hacemos la maniobra inmediatamente. Un puño cerrado, el otro encima y de adentro hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera, arriba. Hacia adentro, arriba. Para una fuerte dos, tres veces y elimina el cuerpo extraño. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Nunca, nunca debemos hacer esos golpecitos en la espalda, ¿no? Cuando la persona está en un desespero, ¿no? Es lo más común que ocurre porque es algo muy coloquial, es algo que lo aprendemos en nuestra comunidad probablemente, ¿no? Es que cuando una persona se está asfixiando es darle palmadas en la espalda, no te va a responder. No siempre. Muchas veces me dicen, sí, pero yo le di dos palmadas y ya, sí, pero no es lo habitual que uno tiene que hacer, ¿no? Lo que tiene que uno hacer es la maniobra. Entonces, en esto, si haces la maniobra rapidísimo, esta obstrucción va a dejar libre las vías aéreas porque va a salir ese cuerpo extraño, ¿no? Lo que nos importa es liberar, permeabilizar las vías respiratorias para que pueda oxigenarlos, para que el pulmón pueda trabajar y el corazón pueda inyectar sangre, porque si no, se compromete la salud del paciente. Entonces, si tratamos de una obstrucción severa, ¿no? De una descompensación, una obstrucción ligera, cuando la persona todavía puede toser, puede pedir auxilio, puede hacer una presión, una maniobra ligera y sale. Pero cuando es severo, la persona no puede hablar. Eso es lo que yo les decía sobre el atragantamiento completo, ¿no? La vía respiratoria se tapa completamente y no puede hablar, no puede toser, la tos es inefectiva, ¿no? Inmediatamente es más, la persona presenta cianosis, ¿no? La mucosa oral, los dedos comienzan a como ponerse morados o azules, ¿no? Y pierde la conciencia, ¿no? O probablemente pierde la conciencia primero y luego comienza la cianosis, pero es cuestión de segundos, es rápidos. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? En ese caso, ya la persona está en estado inconsciente, ¿no? Ya una persona está en estado inconsciente y tenemos que realizar ahí las comprensiones abdominales, ¿no? La maniobra, en este caso, si todavía está inconsciente, en una inconsciente, sentada en una silla, te tienes que parar y apresar fuerte para que pueda botar eso, ¿no? A los niños también, los niños chiquitos, ¿no? Los niños de 2 años, 1 año, los bebés, pues, lactando, tragan bastante aire y de repente es demasiado la leche que sale, ¿no? También, ¿no? Se va a las vías respiratorias. Entonces tenemos que hacerle la maniobra de Heimlich. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas maniobras de reanimación que vamos a hacer? La maniobra de Heimlich nos ayuda a retirar este cuerpo extraño, ¿no? A expulsar, ¿no? De que está causando la obstrucción,
donde la persona pues ya está en estado inconsciente probablemente, ¿no? Entonces nos va a ayudar a hacer una reanimación cardiopulmonar. También retiramos este objeto, fluidos que está en la boca, restos de comida, qué sé yo, con esta maniobra importantísimo. Entonces, si nosotros no lo hacemos correctamente, se puede agravar la situación de las personas, ¿no? Tenemos que saber hacerlo. Nunca nos vamos a parar para hacer esta maniobra que nos acompaña aquí el dibujo. Nunca nos vamos a parar con las piernas abiertas. Siempre nos tenemos que parar un pie adelante, ¿no? El pie más dominante, ¿no? Siempre. El pie izquierdo adelante y el derecho atrás, o el derecho adelante y el pie izquierdo atrás. A mí, por ejemplo, me funciona, trabajo mejor cuando tengo el pie izquierdo adelante y el pie derecho atrás. Entonces me permite hacer puño fuerte, empuñar la mano y con la mano derecha presionar hacia adentro, arriba, ¿no? Hacer esa presión fuerte, una, dos, tres, arriba, para que salga, se expulse ese cuerpo extraño, ¿verdad? Tiene que ser rápido, fuerte, profundo, profundo. Esas son compresiones abdominales o maniobra de Heming, ¿no es cierto? Entonces, una forma, es sencillo, es rápido, ¿no? Pero así como es sencillo, rapidísimo, es efectivo, muy efectivo y logra abrir las vías respiratorias cuando es obstruida por cuerpos extraños, por carne, por objeto, ¿no? Por restos de comida, tal vez, ¿no? Entonces, en estas situaciones lo que queremos nosotros lograr es que haya un buen paso aéreo, ¿no? Para que los pulmones puedan comenzar a trabajar y no sea perjudicial para la persona, ¿no? Pero no puede ser perjudicial para la persona donde tal vez no se muere, pero ya tiene otros compromisos, ¿no? Compromisos sobre todo cerebrales, cuando el cerebro no recibe sangre oxigenada, se mueren, pues se mueren las neuronas y la persona queda ya con secuelas, ¿no? Entonces, vamos a ver, dice, el boca a boca solo conseguirá introducir aún más la obstrucción. Claro, cuando hay un cuerpo extraño, no podemos realizar las ventilaciones o la respiración boca a boca, lo que se dice. Eso no se puede hacer. Primero tenemos que sacar el cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces esta maniobra nos ayuda muchísimo, ¿no? Lo utilizamos siempre para retirar cuerpos extraños y los pulmones puedan impulsar el aire, ¿no? Mejor puedan trabajar, liberar las vías respiratorias. Entonces nosotros, como le decía, para realizar este procedimiento nos colocamos siempre detrás de la víctima, nos rodeamos con los brazos debajo ¿no? del brazo del paciente, hacemos presión en la caja torácica de abajo hacia las costillas, hacia arriba del frente para que pueda salir, ¿no? Con el puño bien cerrado y hacemos presión fuerte, donde se siente y no con fuerza y se puede eliminar. Entonces, una vez que ya hemos realizado esta presión de adentro hacia arriba, ¿no? Realizamos ¿cuántas veces podemos hacer? ¿Cinco veces? Bueno, algunas veces en una, en dos, en tres, sale el cuerpo extraño, ¿no? Pero si no fuera suficiente en tres, puedes hacer hasta cinco, ¿no? El punto es que logres eliminar este objeto, este resto de comida o cuerpo extraño que está obstruyendo las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces se pueda de esa manera recuperar la situación de salud del paciente. Entonces, la maniobra es sumamente importante, lo vamos a realizar siempre eh, y de pronto ya eliminó este cuerpo extraño y ya no es necesario hacer más. Ya también la persona entra en estado de conciencia. Y cuando hablamos de las emergencias cardiovasculares, también se dan porque eh, se presentan muchas situaciones ¿no? en el paciente que puede ser hipertenso, pacientes adultos mayores sobre todo, ¿no? A partir de los 60 años las personas envejecemos de una manera continua y de forma irreversible, ¿no? Es una forma donde se ponen mucho más vulnerables y las personas se enfrentan más de una problemática.
O de repente también es no solamente por ser adulto mayor, sino una alimentación que no es adecuado, donde nosotros aparentamos una buena salud y al final tenemos problemas de cardiovasculares que se pueden presentar como urgencias o emergencias cardiovasculares. ¿Y qué debemos de hacer en esos casos? Vamos a ver. ¿Qué nos dice sobre las emergencias cardiovasculares? ¿No? Se refiere a una atención urgente de las enfermedades cardiovasculares, de problemas que sufren personas del corazón, puede ser eh, incluso por el problema respiratorio, ¿no? Entonces tenemos aquí, se agrupan afecciones, o sea, varias causas del sistema cardiovascular de cualquier enfermedad que va a afectar a las arterias coronarias, ¿no? Los vasos sanguíneos del corazón, donde puede estar comprometido su salud y bueno, se presentan estos problemas. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastorno del corazón y de los vasos sanguíneos que se clasifican, por ejemplo, en la hipertensión arterial, presión alta, cardiopatía coronaria, que son los infartos de miocardio, enfermedad cardiovascular, ¿no? La apoplejía y enfermedad vascular periférica. Hablamos de la insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita y miocardiopatías. Todos estos tipos de diagnósticos que nos dan estos problemas cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se presenta? Con dolor opresivo, con dolor fuerte, ¿no? Un dolor torácico en el pecho, con dificultad respiratoria, un aumento de la frecuencia cardíaca y es un dolor que se va a irradiar, es más, hasta el brazo izquierdo, ¿no? Un dolor que puede venir acompañado de sudoraciones profusas, ¿no? Este dolor torácico agudo, traumático, que se puede definir, dice, como una sensación álgica de instauración reciente localizada en el diafragma y la fosa supraclavicular. Es una de las causas de la consulta más habituales en los servicios de emergencia, sobre todo en estos tiempos de que ya pasamos la COVID, ¿no? Teníamos problemas de hipertensión, teníamos problemas de diabetes. Hoy en día la primera causa de mortalidad es el problema cardiovascular, ¿no? Los problemas cardiovasculares, los problemas de diabetes, tenemos los problemas de cáncer, ¿no? Que está como segundo o tercer lugar el cáncer. Entonces, y el cardiovascular está en primer lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tenemos muchas razones para enfrentar estos tipos de enfermedades. En principio, estamos hablando del sedentarismo y de una mala alimentación. Después de la COVID, las personas hay un 46% de personas que fallecen por problemas cardiovasculares, ¿no? Porque por el estrés, ¿no? Por la alimentación, por el sedentarismo, de que como mal, me alimento mal y no hago ejercicios, ¿no? No hago ejercicios, entonces esto es uno de los problemas que se va a presentar. Ahora, imagínense que tengas una persona que se atragantó y tiene problemas coronarios. No, no va a resistir, no va a resistir, ¿verdad? Se suma a eso la dificultad respiratoria, el problema cardíaco y inmediatamente la persona se va. Entonces, es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, no solamente, sino también a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, los problemas cardiovasculares están convirtiéndose ya en una situación problemática de salud pública, porque no estamos entrando en conciencia, no tenemos cultura en salud, no tenemos esa responsabilidad de que si no hago ejercicio, si estoy todo el día sentado o estoy en estos aparatos tecnológicos que realmente nos suman, nos jalan demasiado tiempo estar sentados, ¿no? Pero tengo que organizarme, sacar por lo menos 30 minutos, una hora de tiempo para hacer ejercicio, porque desde que no solamente estás sentado, sino alimentando de puro carbohidrato, grasas, o probablemente porque el tiempo me gana, no puedo hacer una alimentación, una dieta y prefiero comprar, ¿no? Si bien es cierto, los productos enlatados te solucionan el problema, productos que ya vienen todo listo te solucionan el problema de momento, te sacan del apuro, pero dañan tu salud. Dañan tu salud de modo que
llega un momento en el cual vas a presentar este dolor torácico agudo, ¿no? Problemas cardiovasculares. Entonces va a tener un problema y se convierte en una emergencia, ¿no? Estos problemas cardiovasculares tiene la duración de emergencias que tiene un objetivo es hacer la valoración del dolor torácico agudo, ¿no? ¿Cuándo es un dolor agudo? ¿Cuándo se considera un dolor agudo y cuándo es un dolor moderado, un disconfort, por ejemplo, ¿no? El dolor se mide con la escala de valoración y vemos nosotros, pues, un dolor de 9, de 10 es un dolor agudo, ¿no? Lo que significa que tengo que hacer la intervención ya mismo. No solamente es la colocación de analgésicos, ¿no? Sino ya probablemente de utilizar equipos porque el dolor se da por, ¿no? Fármacos, equipos, probablemente, ¿no? De que está causando qué cosa, compresión, dilatación, taponamiento, ¿qué está causando este dolor? Entonces, este objetivo principal nos hace la valoración del dolor torácico agudo emergente, que consiste en diferenciar las causas. Esas causas que son potencialmente graves, porque si no calma, el dolor no solamente porque es dolor de cardiovascular, sino porque el dolor en sí mata. El dolor mata. Entonces es una emergencia que se tiene que asistir ya mismo. Más aún si es un dolor cardiovascular, por problemas del corazón, ¿no? Es grave, es sumamente grave, porque la persona se te puede ir en minutos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Un tratamiento inmediato, ¿no? Un tratamiento inmediato de las etiologías que, no, ne- que lo necesitan las personas de acuerdo a cómo hagamos la valoración. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿no? Que se presentan, según sea pues el escala del dolor, según la escala numérica, que es del 1 al 10 que evaluamos el nivel del dolor, ¿no? Si yo le pregunto al paciente, a ver, viene con un dolor, el paciente de repente tiene un dolor de 4, escala de evaluación de 4, y te dice, señor, ¿cuánto le duele? Si yo le digo a usted del 1 al 10, ¿cuánto es el dolor que usted siente? Entonces el paciente dice, bueno, me duele demasiado, no aguanto, me duele el pecho, me duele aquí, me duele acá, y estoy con bueno, será un 5, un 6. Ah, entonces nosotros sabemos según la escala de valoración qué tratamiento le vamos a dar. Todavía tenemos chance probablemente de sacarle una placa, de sacarle ¿no? Y cuando un paciente viene incluso con 9, con 10, inmediatamente hacerle un EKG, ¿no? Inmediatamente, porque algunas veces se presentan estos dolores agudos, pero son momentáneos, y cuando se hace el EKG, no representa un gran compromiso, ¿no? Pero se tiene que hacer para descartar. Entonces se realiza una anamnesis, una exploración física adecuada, junto con las exploraciones complementarias básicas que son pues la radiografía de tórax, el electrocardiograma, para ver y dar un buen diagnóstico y sobre todo el tratamiento, ¿no? Porque no podríamos el médico no podrá decir esto es lo que realmente tiene si no hace correctamente la exploración física, una análisis completa, ¿no? Con esos apoyos de los equipos para hacer la radiografía, para hacer el electrocardiograma. Todo eso tiene que sustentar el diagnóstico para que el tratamiento sea oportuno y haya una buena respuesta. Porque si no, vamos a tener o cometer el grave error de darle una pastillita al paciente para calmarle el dolor y el paciente se va y a los 5 minutos se murió, ¿no? Entonces es sumamente importante los exámenes físicos, ¿no? Volvamos como antes a hacer los exámenes de la exploración física correctamente, cosa que no está sucediendo y eso es un gran problema y que se suma para nosotros, ¿no? No debemos tratar de tener esos desméritos profesionales. Nosotros tenemos que ser siempre, aunque los demás no lo hagan, eso no es nuestro problema, pero nosotros, por ejemplo, de hacer un buen trabajo y de que los pacientes nos vean a nosotros como la mano amiga que quisieran ellos apretar en el último momento de su vida. Y no al contrario de que el paciente nos vea a nosotros como la última mano que quisieran ver, ¿no? O sea, imagínate, el paciente dice, no, pero tienen tan mala experiencia que lo único que quiere es que le calmes el dolor y que se vayan a su casa, porque acá me van a matar. Tenemos un muy mal concepto
¿no? O sea, nos tienen un mal concepto. Pero es por eso, pues, porque no hacemos una buena exploración física, no hacemos una un buen trato al paciente. Sí, a veces es saturado, estar en un hospital no es nada fácil, tener varios pacientes no es nada fácil, es mucho, mucho trabajo, es complejo, pero es parte de nuestro trabajo también. Y bueno, para facilitar la valoración y el tratamiento en los pacientes con dolor torácico, problemas cardiovasculares, tenemos que adecuarnos a ciertas categorías, como por ejemplo la inestabilidad hemodinámica y la hemodinámica estable. ¿Qué vamos a ver ahí? La inestabilidad hemodinámica, que es un estado fisiológico donde el sistema circulatorio no es capaz de proporcionar una adecuada perfusión a los tejidos. ¿Qué va a ocurrir cuando no hay una adecuada perfusión a los tejidos? Problemas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué valores vamos a ver alterado acá? La frecuencia respiratoria disminuida, una frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Dolor de cabeza del paciente, una cefalea intensa probablemente, daño en los tejidos, ¿no? Porque hay más CO2 en su cuerpo y no ingresa sangre oxigenada. Esas células están muriendo, esos tejidos no están recibiendo oxígeno, ¿no? Y es necesario para una buena perfusión. Entonces, cuando no hay nada de eso, es inadecuado el aporte de oxígeno en nuestro cuerpo, comienzan los problemas, ¿no? Comienzan los problemas a tener sus manifestaciones en el organismo, el cuerpo. Y bueno, tenemos datos clínicos de alarma donde el dolor torácico incluye disnea, taquipnea, cianosis, ¿no? Síncope, una disminución del estado de conciencia de las personas producto del dolor. Una persona cuando experimenta dolor, el dolor agudo, 8 9 10 es un dolor agudo en esa escala de valoración, ¿no? Donde yo tengo que actuar rápidamente. O le coloco un analgésico intravenoso, ¿no? Para comenzar a hacer la exploración física y los exámenes auxiliares y todo ello, o le coloco una intramuscular dependiendo de la escala de valoración. En la escala de valoración tenemos el dibujito ahí que es verde, amarillo y tenemos el rojo. Entonces, en el verde es un disconfort, ¿no? Un dolor de un EVA de 1, 2, 3, 4/10 es un paciente que tiene un disconfort, que probablemente con, con una buena conversación, con algún medio distractorio le va a pasar, ¿no? Un dolor de 4, 5, 6 es un dolor que ya necesita no solamente medicamentos vía oral, probablemente pues en 6, 7 ya necesitamos aplicarle una intramuscular. Pero si ya tenemos un paciente de 8, de 9, de 10, inmediatamente tenemos que aplicar una intravenosa, ¿no? Y hacer los exámenes auxiliares. Porque si no, este paciente va a presentar estos problemas de taquipnea, de disnea, de cianosis, de síncope, ¿no? Y una hipotensión, una hipertensión arterial probablemente, ¿no? Síntomas vegetativos, signos de bajo gasto cardíaco, pulso arrítmico, porque va a estar, se le va a subir la frecuencia cardíaca. Uno le vas a tomar, le pones el oxímetro y tiene una respiración disminuida, ¿no? Baja la frecuencia respiratoria y se eleva la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca de cuánto? De 135, ¿no? 135, 130, 145, está jadeando por el dolor, no se está quejando y no está respirando bien, ¿no? Entonces no necesito yo darle pastillita, necesita otra intervención, ¿no? Ya de repente una intravenosa que es mucho más rápido. Una ausencia de pulsos periféricos y signos de focalidad neurológica. Sí, pues porque como no recibe oxígeno, como no está respirando bien, está con el dolor, va a tener este problema neurológico, ¿no? Inmediatamente porque el cerebro no está recibiendo oxígeno. El cerebro es la parte más vascularizada del cuerpo. El corazón lo primero que hace inyectar sangre es de frente a la cabeza, pero ahí no hay arterias de gran calibre, como en otras partes del cuerpo, ¿no? Es bien vascularizada, hay bastante arteria, venas también, pero pequeñas, delgaditas. Entonces, es un gran compromiso si no recibe parte tan vascularizada, no recibe pues los aportes necesarios de sangre oxigenada, ¿no? Nutrientes.
Y tenemos que hacer una buena valoración de este dolor torácico agudo en un problema cardiovascular, ¿no? Que es un problema que tiene con gran dificultad en varias zonas del cuerpo, ¿no? Podemos presumir que se trata de un problema banal o expresión. Cuando hablamos de problemas banales nos referimos dolores, dolores que pueden ser menores a un dolor agudo, ¿no? 5, 7 probablemente, ¿no? O simplemente pues se asocia a enfermedades que la persona puede estar sufriendo, enfermedades crónicos, ¿no? Las personas que tienen enfermedades crónicas naturalmente todo el tiempo están acompañados del dolor. Hay momentos de crisis y hay momentos que el dolor desaparece o viven con el disconfort, ¿no? Que el dolor en algún momento se pone agudo y después baja y ya es un dolor que es un disconfort, es una molestia, es un fastidio, ¿verdad? Tenemos que ver eso, tenemos que darle importancia. Entonces, cuán importante es diferenciar los síntomas del dolor. El dolor, cuando es un dolor somático, visceral, cuando se puede expresar en un riesgo inmediato, o sea, cuándo importante es saber cuándo es un dolor leve, moderado o agudo, o cuando es un dolor, un disconfort y cuando es un dolor agudo, para saber qué hacer en esos momentos, ¿no? Los datos objetivos, como por ejemplo, de que podemos valorar después de ver que es un dolor agudo, tenemos tiempo de poder hacer exámenes para ver realmente quién nos va a dar estos datos más objetivos, es el electrocardiograma, ¿no? Ahí podemos ver los datos alterados probablemente, ¿no? De este dolor que se está originando en el seno coronario, ¿no? Que pueden estar sumamente presentes y persistentes. Puede ser por tiempo prolongado o un breve momento, porque suele pasar. Llegó un paciente a nuestro hospital donde decía la persona que ya no podía respirar, que era un dolor tan fuerte que era un dolor opresivo y también se le adormecía el brazo. Total, el médico dijo, bueno, lo primero que hay que hacer es funciones vitales y pasamos de emergencia a hacerle un electrocardiograma para ver dónde está el problema, ¿no? Según eso, ver la atención que se le va a hacer. Se le sacó una ecografía, un EKG a la paciente, el electrocardiograma, pero no era un dolor de compromiso, era un dolor pasajero. Sí, sí tenía problemas cardíacos, pero era porque tuvo un momento situacional con el hijo, ¿no? Y al rato ya, bueno, el médico habló, vio que no había nada, se le colocó una intravenosa para el dolor y se mejoró, ¿no? Pero no necesariamente, por eso es necesario hacer estos exámenes importantísimos de imágenes, ¿no? Para saber y el electrocardiograma, pues ahí nos va a decir que está alterado, que no, y por qué está sucediendo el problema. Entonces, en algunos casos es posible que en el mismo paciente ocurre varios procesos que pueden originar un dolor torácico. Por ejemplo, una cardiopatía isquémica y una hernia hiatal o espasmos esofágicos, que puede ser también que es un dolor, así como que el paciente siente un dolor de muerte, pero luego pasa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disponer de número ilimitado de pruebas diagnósticas en emergencia siempre, ¿no? Porque en un hospital siempre pues atiende pacientes de consultorio, pacientes de emergencia y emergencia de hospitalización. Entonces, cuando se presenta una emergencia, hay una excepción donde el laboratorio o los exámenes que se van a hacer en estos de lugares especiales para sacar el electrocardiograma, ¿no? Se disponga un momento de tiempo porque es emergencia, se haga estos exámenes, ¿no? Se lleva traslada al paciente para poder hacer el examen y sacar pues un buen diagnóstico, ¿no? Este examen nos va a brindar los caminos correctos para orientar un diagnóstico asertivo, correcto, en bien del paciente. ¿Qué dice la etiología? Son muchas las causas del dolor torácico que presentan en los problemas cardiovasculares, ¿no? Donde vamos a ver que pueden ser agudas, ¿no? Entonces,
En emergencias es prioritario descartar aquellas causas del dolor que suelen causarse por inestabilidad hemodinámica, como por ejemplo síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio, más conocido como IMA, y angina inestable, ¿no? Aneurisma, un aneurisma disecante de la aorta, una pericarditis con taponamiento cardíaco, ¿no? Tromboembolia pulmonar, que también se da siempre, ¿no? Y un neumotórax o tensión. Siempre es importantísimo que estas pueden ser las causas, pero hay que descartarlo con los exámenes. ¿Cuáles son las causas de este dolor torácico en los problemas cardiovasculares? Tenemos varios cardiovasculares isquémicos. Mira, tenemos los cardiovasculares isquémicos y pulmonares. En los isquémicos estamos hablando de los cardiopatía isquémica, una angina de pecho, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, espasmos coronarios,